Hola niños y niñas, queridos padres de familia o encargados, es un gusto poder saludarles por este medio. Definitivamente sabemos que estamos en un tiempo difícil, sin embargo esperamos en Dios que esta situación pueda pasar lo más pronto posible, pero esto va a ocurrir cuando nosotros obedezcamos siempre las órdenes presidenciales de no salir de casa si no fuera necesario. Un saludo para todos. Vamos por este medio a recibir el curso de Ciencias Sociales con el tema de repúblicas en Centroamérica en la página de 420 y 421. Antes de iniciar, debemos recordar un poquito de los temas anteriores para poder darnos cuenta de que antes de que Guatemala llegara a ser una república, tuvieron que pasar diferentes procesos como lo fue la llegada de los españoles a América y los procesos de independencia, que fueron temas que ustedes tuvieron a bien leer en los capítulos anteriores o en las páginas anteriores. Solo para recordar, viendo los videos que cada uno de ustedes envió, pudimos sacar una conclusión de ciertas ventajas y desventajas que trajo la conquista hacia nosotros. Una de ellas sería que se generó una mezcla cultural masiva, porque podemos decir que hubo un mestizaje étnico, porque hubieron diferentes culturas que se mezclaron entre los españoles y entre indígenas. Otra ventaja sería que se dio un inicio de aceleración del desarrollo tecnológico del continente debido a los diferentes a las diferentes herramientas y recursos que traían los españoles hacia estas tierras. Y otra ventaja podría ser la creación de nuevas rutas comerciales debido a los tantos viajes que se realizaron para llevarse los productos de aquí a otros países o a la corona española. Se conocieron nuevos como caminos, podríamos decir, para poder trasladar diferentes productos. Y de la misma manera se logró una expansión de un solo idioma mayoritario en el continente, por ejemplo el español. Ustedes se dan cuenta, nos dicen o nos llaman latinoamericanos porque somos latinos, somos español, hablamos la mayoría de los países español. Otra desventaja, en el caso de las desventajas que ustedes mencionaban también, podemos decir que los españoles se llevaron gran parte de la riqueza mineral del continente debido a la explotación que hubo, no dejando atrás la esclavización que ellos hicieron hacia los indígenas. Otra gran desventaja fue que las comunidades indígenas fueron masacradas. Algunas etnias estuvieron al punto de desaparecer totalmente. Otra desventaja sería que se introdujeron enfermedades al continente, provocando la muerte de los nativos, de los indígenas. Y si recuerdan, en el capítulo también anterior se mencionaba que se introdujo un sistema esclavista, como fue la encomienda o el repartimiento, que consistía en dar cierto grupo de indígenas a los jefes españoles para que ellos trabajaran las tierras. Haciendo un recordatorio de esto, pues vamos a pasar en sí a lo que es otro tema, que es la República de Centroamérica. Bueno, antes de iniciar con nuestro tema, que es Repúblicas de Centroamérica, debemos hacernos la pregunta de qué es una república. Una república es una forma de gobierno en la que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que fue electo a través de unas votaciones o una asamblea general. Un dato curioso es que Guatemala
no conmemora la fundación de la República. Este hecho ocurrió un 21 de marzo de 1847. Igual, la mayoría de guatemaltecos ignoramos que el primer presidente de la República de Guatemala fue Rafael Carrera. Se nombró en ese entonces como presidente a Rafael Carrera, pero no por medio de votaciones, sino porque él fue el que firmó un decreto proclamando a Guatemala como república soberana e independiente. En ese entonces no se celebraban elecciones en donde todas las personas participaran. Las elecciones presidenciales en Guatemala fueron en 1944, en donde también se les permitió el voto femenino. El 22 de noviembre de 1824 quedó constituida la República Federal de Centroamérica, las cuales estaban conformadas por los países de Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Juntas formaban un estado federado con un presidente y un Congreso federal, mientras que cada una conservaba un estado con su propio jefe o presidente de estado. El intento por mantener unida a toda Centroamérica no resultó, pues ni siquiera duró 2 décadas. Y como lo mencionaba anteriormente, no resultó un estado federal, entonces por eso surgió repúblicas en Centroamérica. Y es ahí donde nosotros vamos a iniciar con nuestro tema. Dice, 1 década después de fundada la federación, la guerra hacía estragos entre cada uno de los países, las cuales desembocó la disolución de la misma. Se convierten en estados y adoptan la forma de organización republicana que duró hasta nuestros días. La historia narra acontecimientos en donde los nuevos estados forman alianzas por diversas causas. Por ejemplo, en 1856, los ejércitos centroamericanos se unieron para expulsar a Nicaragua a los filibusteros, que estaban encabezados por William Walker, quien pretendía anexar el territorio a los Estados Unidos. Un hecho importante es que Guatemala se vio involucrado en guerras y enfrentamientos diplomáticos. Cabe destacar la derrota que sufrieron El Salvador y Honduras cuando intentaban invadir Guatemala en 1851, y el entonces presidente Rafael Carrera los venció en la Arada Chiquimola. En 1885, Justo Rufino Barrios murió en Chalchuapa, El Salvador, cuando pretendía restablecer la Federación Centroamericana. La época republicana está caracterizada por la lucha entre liberales y conservadores que querían hacerse del poder político. Y como esto, obviamente, no tuvo buenos resultados, se obtuvieron las repúblicas de Centroamérica. Una de ellas fue Nicaragua, que surgió en 1838, Honduras se celebró en 1839, El Salvador ocurrió en 1841, Guatemala ocurrió en 1847 y por último Costa Rica en 1848. Cabe destacar también que en ese entonces hubo mucha conflictividad entre naciones como Argentina y Brasil, debido a que ellos peleaban por el territorio, debido a que quizás un país tenía una extensión territorial un poco más amplia que Argentina o que Brasil. Entonces esta guerra surgió en 1825 y 1827. En 1870 se inicia una de las guerras más sangrientas del siglo XIX, cuando Brasil, Uruguay y Argentina se enfrentan en casi 2/3, se reduce la población masculina de ese país.
Bueno, como conclusión, el siglo XIX estuvo lleno de conflictos y enfrentamientos hacia el interior y el exterior de cada una de las excolonias europeas. Como se dan cuenta, también Colombia estuvo entre esas excolonias europeas y Perú también. Entonces, cada una obtuvo diferentes logros con diferentes tratados de paz y de comercio que se establecieron en ese entonces por diferentes gobiernos. Entonces, el siglo XIX, como lo dije, estuvo lleno de conflictos y enfrentamientos para cada uno de los países europeos y que nacían a la vida independiente con sangrientas guerras que le marcaron para siempre la historia de la convivencia pacífica de las naciones de Centroamérica. Al final de cuentas se logró quizás un objetivo, los cuales fueron que cada uno de estos países sean independientes y que ahora cada uno tenga su propia república.